Universidad Nacional de Educación, UNAE. Mi nombre es Michelle Estefanía Guamán Lema. Soy estudiante de la carrera de Educación Básica, primer ciclo, paralelo 3. A continuación realizaré la siguiente entrevista. Buenos días, me encuentro realizando la entrevista. A continuación voy a pedirle el consentimiento para realizar la entrevista. Estoy de acuerdo en manifestar todo lo que se me pregunte con relación a la temática. Estoy de acuerdo. ¿Autorización para grabar la entrevista? Sí, estoy de acuerdo. ¿Permiso para utilizar la información con fines académicos? Claro, no hay problema. Proseguiremos con la entrevista. Como primer punto es la caracterización del entrevistado. Obtener datos relacionados con su edad, 26 años, su género, masculino, provincia, cantón y parroquia urbana o rural donde labora el docente, provincia del Cañar, cantón Azogues, parroquia Javier Loyola, conocida también como Chuquipata, sector diagonal al cementerio. Está justo ubicado cerca a las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación. También me ayudaría con su titulación, ¿cuál es? Soy licenciado en Ciencias de la Educación Básica con un itinerario académico en Pedagogía de la Matemática. Universidad donde obtuvo su titulación o titulaciones. En la Universidad Nacional de Educación. Años de ejercicio como docente. Actualmente llevo ya 2 años de ejercicio profesional. Especificar su subnivel en que imparte clases, elemental, media o superior. Actualmente estoy trabajando en los niveles de inicial, en el nivel de preparatoria y en el nivel de elemental. Así como las materias que imparte. Actualmente me encuentro impartiendo la asignatura de lengua extranjera, en la que particularmente, como se sabe, en el nivel inicial no existe un currículo como tal de inglés, pero se ha ido adaptando acorde al currículo de preparatoria del nivel de inglés. En todos los niveles que le había mencionado, inicial, preparatoria y elemental, actualmente estoy dando la asignatura de inglés. Otros datos que usted considere de interés en función a su entrevistado. Bueno, otro tipo de dato es que, como le había mencionado, no soy docente de inglés, no tengo ese título, pero me he ido capacitando aparte en academias particulares en lo que sería el idioma inglés. Actualmente me encuentro laborando como técnico docente contratado por parte de la Universidad Nacional de Educación, y me encuentro dando clases en la Escuela de Educación Básica de Innovación, UNAE. Etapa previa del entrevistado como estudiante de educación básica. ¿Cómo era la educación durante su etapa como estudiante de educación básica? Cuando yo estuve en la escuela, recuerdo que estaba en una escuela únicamente para varones, desde que estuve en segundo hasta séptimo. Y la educación que yo recibí fue bastante fructífera en tercero, cuarto, quinto. Recuerdo que cuando estaba en sexto grado, más bien tuve un profesor que, como anécdota, le cuento que era bastante agresivo y no permitía que los estudiantes se salgan del aula o estén haciendo cualquier relajo, porque procedía a portarse mal o a tratar mal a los estudiantes. De ahí en séptimo recuerdo que tuve una buena profesora. Solo es en sexto que fue esa anécdota que le comento del profesor que nos trataba mal, incluso sin hacer relajo, sin hacer chacota, ya nos buscaba la mínima para castigarnos o llamarnos la atención. Eso en la educación básica. ¿Nos puede hacer una valoración sobre la educación durante su etapa como estudiante de educación básica?
En términos generales diría que la educación básica que yo recibí, bueno, era un estudiante bastante, digamos, estudioso, podía prestar buena atención a las horas de clase y todo, entonces los profesores siempre me dieron sus mejores consejos para poder seguir estudiando. Fui abanderado del pabellón de la institución y durante el transcurso de mi ciclo de la escuela tengo más momentos amenos, más momentos felices que tristes. Y yo diría que tuve una muy buena educación desde temprana edad, desde el segundo, desde el tercero. Los profes se interesaban bastante. Me acuerdo, mi profe Judith se interesaba bastante por darnos a conocer lo principal en lectoescritura, en matemática. Siento que tuve unas buenas bases en segundo y en tercero que me permitieron más adelante continuar con mis estudios. ¿En algún momento usted sintió desprecio, un tipo de bullying, el exceso de estudiantes, la manera en la que le trataban? ¿Cómo era esa experiencia, esa valoración que usted puede darnos? Exceso de estudiantes siempre ha habido, al menos en mi contexto y en el contexto de mis familias y de mis allegados, siempre ha habido un exceso de estudiantes. Por comentarle, en mi escuela los grados eran conformados de 40 a 50 estudiantes por aula. Eso, sinceramente, pudo mermar de pronto en mis compañeros una atención, una educación un poco más personalizada, un poco más eh, llegada al estudiante. Entonces, eso en cuanto al exceso de estudiantes que siempre ha habido. ¿Qué más me decía? Eh, el docente durante su etapa educativa como estudiante de educación básica era valorado y considerado de forma positiva por la sociedad. Por la sociedad, yo creo que sí. De pronto por el contexto de lo que es la escuelita, me encontraba en el sector urbano, entonces no había ningún tipo de discriminación o de afección. Eso no lo he sentido, pero directamente no lo he sentido, pero de mis compañeros sí. Tenía un compañero que tenía labio leporino y siempre vi que le hacían mucho bullying, siempre vi que los grados superiores llegaban a nuestro grado, le hacían bullying, le golpeaban, le pellizcaban y creo que por esa misma razón nadie quería estar con él, nadie quería estar cerca de él. Eso en cuanto a mi compañero, pero de ahí en lo personal no recuerdo haber sufrido algún tipo de bullying, más que el profesor que le decía de sexto que nos, o sea, buscaba la mínima para hacernos daño. No, siento que no era un buen profesor. Se saltaba las clases, no llegaba a tiempo. Entonces, eso en cuanto al profesor. De ahí, como tal, en la sociedad, regresando a la pregunta, a nivel de sociedad, considero que estuve dentro de un contexto bastante ameno, bastante agradable. El contexto de mi escuelita se ubicaba en el sector de la Kennedy, en el norte de Quito, y era un sector bastante tranquilo, no había, digamos, ¿Esa delincuencia. sociedad valoraba Sí, al docente? sí. Al docente como tal, Sí, la valoración al docente. a mis Ustedes como profesores. estudiantes valoraban al docente, los demás estudiantes, la sociedad en sí lo valoraba. Al docente, según lo que yo tengo entendido, en esa época el sueldo de un profesor era muy bajo. Entonces, desde ahí no se le valoraba bien. Hasta ahora persiste el tema de que hay una sobrecarga de trabajo, una burocracia tremenda, que a veces no le permite innovar, no le permite buscar nuevas alternativas, porque está sumergido a presentar tanto papeleo. Entonces, desde esa perspectiva diría que no se le valoraba tanto al docente en ese entonces. Y hasta ahora seguimos en esa lucha de que no se valora como debería al docente ecuatoriano. ¿Qué Cuando yo, dif- cuando yo estuve en la escuela, en el nivel de educación básica, como comenta,
le pudiera comentar que no se le valora al docente como tal. La sociedad quizá sí sea un poco grata con ellos, pero a nivel de política no se le valora muy bien. ¿Qué diferencias y similitudes aprecia usted entre los docentes de su época estudiantil en educación básica con los docentes actuales? La principal diferencia sería en que antes compraban los puestos, entonces cualquier persona llegaba a ser docente, si cabe el término. Ahora hay un poco más de control por el tema del quiero ser maestro, ya se les toma pruebas, entonces el docente tiene que estar un poco más capacitado. Desde ese sentido ha habido una valoración actualmente. Antes, antes no había mucha valoración. Había buenos maestros que ganaban menos que el básico incluso. No había tantas oportunidades de ingresar al magisterio porque la mayoría de cupos eran comprados por personas cercanas al Ministerio de Educación. Ahora hay un poco más de participación, un poco más de posibilidades por parte del docente. Y si es que un docente entraba a la particular, era peor, no se le valoraba como tal. Creo que esas son las principales diferencias. De pronto, similitudes es que yo considero que en mi contexto en el que crecí, con excepción del docente de sexto, la mayoría eran bastante proactivos, diseñaban muy bien sus clases y actualmente también conozco colegas que se interesan por innovar, por buscar las mejores estrategias para los estudiantes, atender a la diversidad, que eso es un tema muy importante también. ¿Y usted cómo ve la apreciación en su punto de vista para los docentes actuales y los que fueron? Desde mi punto de vista diría que, bueno, actualmente hay un poco más de conciencia en el tema de cómo llegar al estudiante. No se trata solo de una educación vertical, donde el docente es el que tiene más la potestad, sino que ahora ya se escucha más al estudiante, hay mayor interacción entre ellos. Algo importantísimo que tanto antes como ahora debería mantenerse es la vocación, es la actitud del docente de estar predispuesto a trabajar con mundos diferentes, con posibilidades diferentes que son los estudiantes y que desde mi valoración eso no se debería perder. Es una carrera difícil, muchas veces mal pagada, pero que contribuye enormemente a la sociedad. Entonces, creo que se debería valorar un poco más al docente ecuatoriano y permitirle ser un poco más libre, darle más libertad en cuanto a propuesta, en cuanto a lo que él puede hacer dentro del aula. La etapa formativa del entrevistado, la docencia, vocación o profesionalización. Bueno, mi etapa formativa, como le había comentado, estuve en la escuela Juan Francisco Leoro Vázquez del sector de la Kennedy. En inicial recuerdo haber estado en guardería, no creo que no había en ese tiempo inicial, pero estuve en una guardería del sector igual del norte de Quito, en Cotocollao. No recuerdo el nombre de la guardería, pero recuerdo que había muchas actividades lúdicas, motrices. Ya en la escuela estuve en la que le mencioné, en el colegio, estuve en dos colegios diferentes. El primero de ellos fue el Camilo Ponce Enríquez, ubicado en el sector del Comité del Pueblo, norte de Quito también. Y más adelante, por el centro de Quito, estuve en el Colegio Técnico Aeronáutico Coronel Maya. Ya después ingresé a la Universidad Nacional de Educación y actualmente me encuentro cursando una maestría en Educación Inclusiva, también en la Universidad Nacional de Educación. Algo pequeño que sí quisiera comentar es que mi principal sueño no era ser docente. No es su vocación ser docente. Actualmente es mi vocación, pero mi principal sueño de pequeño era ser piloto de aviones. Y eso es lo que pasa he escuchado bastantes colegas.
quizá no se puede cumplir porque no hay esa carrera aquí, ¿no? De pilotos de aviones, de técnicos como tal para arreglar aviones y eso. Pero poco a poco siento que ya por mi etapa del colegio fue naciendo esa vocación porque siempre me destacaba en lo que es de matemática y había estudiantes, compañeros que me pedían ayuda en tercer, cuarto grado, quinto, perdón, primero de bachillerato, segundo de bachillerato. Habían compañeros que me pedían ayuda y yo les brindaba, trataba de llegar a ellos y creo que ahí fue naciendo mi vocación de docente, de poder compartir lo que yo sé hacia los demás. Entonces considero que esa etapa del colegio fue importante para el desarrollo de mi vocación. Si bien de niño yo quería ser mecánico, eh, y quién sabe, lo puedo ser más adelante, ¿no? Pero lo principal, creo yo, que fue a partir del colegio es demostrar de pronto que puedo ayudar a los demás, que puedo ayudarles a aprender, ayudarles a enseñar también, compartir mis experiencias. Eso le diría. ¿El ser maestro fue su primera elección profesional? Mi primera elección ante el CENESID sí fue ser docente. De hecho, todas mis elecciones, después de que rendí el examen en ese tiempo de la CENESID, sí, todas mis opciones fueron para ser docente. Pero bueno, como le comentaba, yo de pequeño tenía ese sueño de ser piloto, de ser mecánico, que de pronto por algunas barreras como el tema de que no hay ingenierías acá en Ecuador, debía sacar un puntaje súper alto. Quedó entonces esta otra opción de ser docente que siempre me llamó la atención, sobre todo desde el colegio, como le explicaba en la pregunta anterior. Y sí, cuando terminé el tercero de bachillerato, ya me rendí el examen y mis tres opciones fueron directamente para ser docente, de matemática, docente de lengua, de básica como tal. Y bueno, a la final aceptaron el cupo y pude estudiar acá en la Universidad Nacional de Educación. ¿Cuáles fueron sus principales motivaciones para ser maestro? Mis principales motivaciones personales, diría yo, un deseo de poder independizarme, porque como le comenté anteriormente, soy de la ciudad de Quito y cuando se me presentó al correo esa posibilidad de postular para la UNAE, quedaba bastante lejos de la ciudad natal en la que nací, entonces me di cuenta que debería de pronto animarme, aventurarme a ser independiente, a buscar mi futuro acá en la Universidad Nacional de Educación. Vi que era una universidad de prestigio, que iba a ser la primera promoción, iba a ser digamos, ese conejillo de Indias de por dónde va la educación, ¿no? Usted ¿Cómo fue debería de las ser? primeras, Fui la primera promoción la primera promoción, de la Universidad Nacional de Educación con el con itinerario orgullo. en matemática. Sí, en matemática. Y realmente una de las motivaciones fue eso, el aventurarme, el poder venir acá a Cuenca, ser ya independiente. Tenía mis 18 años, dije, me voy a animar a venir acá a la universidad, a dar todo de mí, a investigar. Me gustó mucho que la universidad tenga esta línea de investigación, de poder ver más allá de solo las metodologías tradicionalistas, ¿no? Buscar nuevas metodologías, indagar y poder ofrecer lo mejor de mí hacia los estudiantes. Considero que soy una persona que puede transmitir a los pequeños eh, el conocimiento, ¿no? A través de proyectos, a través del juego. Eso es muy importante, que no se debe ir perdiendo. Y fue una de las motivaciones, el poder salir adelante acá, ejercer mi profesión, cumplir con mis metas. Cuando yo salí de mi hogar, mi mamá realmente no estaba de acuerdo. Decía que era un lugar muy lejano. Imagínense, de Quito a Cuenca, están como 10 horas de viaje. Entonces, Sí. mi mamá me dijo que no, al inicio, que no me atreva tanto, que
pero como quien dice, tenía que soltar el nido, volar y Soñar, perseguir soñar, sus sueños. perseguir mis sueños, mis metas profesionales. Era una universidad en construcción que me gustaba mucho el proyecto que tenía, una de las principales motivaciones, ¿no? Además de que es la profesión de las profesiones, ¿no? Sí. En cuanto a su formación como docente, ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa recibida? Mi formación como docente fue de las mejores, de las mejores. Tuve a docentes de todos los países, se puede decir, de habla hispana y de incluso de otras lenguas, que con su sabiduría han podido impartir las mejores cátedras, las mejores clases. Además de que la Universidad Nacional de Educación prioriza la práctica preprofesional desde el inicio. Y bueno, en mi tiempo era desde nivelación, Actualmente, actualmente también. actualmente también estamos. Desde nivelación priorizaban la práctica preprofesional y vincular esa práctica educativa en las aulas con la teoría, ¿no? Ir contrastando, porque la teoría habla muchas cosas bonitas, el constructivismo, el conectivismo, hablan muchas cosas bonitas sobre la educación, pero cuando estás ya trabajando, ejerciendo, en las prácticas también te das cuenta de muchas realidades, de muchos contextos, que la educación debe empezar a ser contextualizada, debe empezar a adaptarse al grupo de clase como tal. Y bueno, mi formación a lo largo de los ciclos, de los 9 ciclos que duraron, ha sido bastante fructífera. Tuve profesores que dejaron muchas huellas, de profesores de la universidad que, aparte de ser docentes, también eran investigadores. Entonces, considero que ha sido una de las mejores etapas de mi carrera profesional. Y actualmente que estudio la maestría en educación inclusiva, considero aún más que estuve en la mejor universidad de docentes. ¿Existen diferencias entre los docentes del pasado y los actuales en cuanto a su preparación? En cuanto a mi preparación profesional, bueno, creería que antes no se valoraba mucho el tema del docente como tal. Quizá antes no se preparaban tanto, no había ese tema de investigar, de poder ir más allá. Antes los profes eran bastante tradicionalistas en el sentido de que primaba mucho el conductismo, del estímulo-esfuerzo, de que le obligaban al estudiante a que haga esto, pero no había un porqué, no había un trasfondo. Entonces, en mi profesión, en mi formación como tal, ya hubo esa explicación, ¿no? De llegar al estudiante. Si vas a presentar algo, relacionar con otras asignaturas, ahí va el tema de la interdisciplinaridad, de lograr una conexión entre ellas. Entonces, sí considero que actualmente hay una mejor propuesta de enseñanza en los docentes, ¿no? ¿Cree que los docentes actuales están mejor formados? Yo diría que sí. Ahora, actualmente, graduarse de licenciado, desde mi perspectiva, es como graduarse de bachiller antes. Entonces, eh, ahora hay más competitividad, estamos al acceso de la información con tan solo un clic, entonces considero que el docente se va formando mucho más, va de pronto ya interesándose por seguir avanzando, especializándose, buscando una maestría, procurando siempre capacitarse, ¿no? Y el Ministerio de Educación ahora prioriza bastante el tema de las capacitaciones continuas para el escalafón docente. Entonces, considero que ahora un docente se prepara muchísimo más y yo siempre he pensado que un docente debe ser multifacético. Es decir, aparte de ser docente, debería interesarse, por ejemplo, por el arte, debería interesarse por las actividades físicas e ir relacionando. Aquí en la escuelita UNAE nosotros priorizamos bastante el vínculo del arte con la educación. La música, la música tiene una facultad tremenda en los niños. La música, la pintura es la expresión más sincera que puede existir en un niño. La pintura, la escultura, el teatro.
o una pequeña conexión. Disculpe la interrupción, la temática, lo que es pintura, es un espejo en los que demuestran los niños. Exacto, yo concuerdo con usted. Una pintura puede decir muchísimo en un niño. Puede decir desde sus miedos, desde sus temores, hasta sus sueños, sus éxitos. Por eso un docente debe valorar muchísimo lo que un niño dibuja, lo que un niño pinta. Y bueno, también como le comentaba en el tema de teatro, fui parte del elenco de teatro de la Universidad Nacional de Educación, en donde me enseñaron que, por ejemplo, el tema de los malabares, el tema de la puesta en escena, la proyección de voz, se vincula mucho a un docente. Cuando usted está dentro de un aula de clase, debe procurar proyectar su voz de manera que todos la escuchen sin llegar a alzar la misma, ¿no? Sin llegar a gritar, ¿no? Entonces, considero que el teatro es, un profesor tiene que ser un payaso, un clown, todo una eminencia dentro de clase, como para saber mediar entre contar chistes y impartir la materia, y también obviamente fortalecer la disciplina, comentarles el porqué de la disciplina, no solo decir por imponer. Siento que ya pasamos esas épocas de imponerle al niño lo que debe hacer, sino que buscar la disciplina desde la explicación del porqué, desde el sentido de autorregulación del propio niño también, ¿no? Entonces, eso considero. ¿Cree que se deben mejorar los criterios de selección para acceder hoy en día a la carrera docente? Sí, 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 de sobremanera. Siempre se ha pensado que el ser docente es muy sencillo, pero no es así, no es así. Sí, considero que deberían haber criterios de conocimientos, de aptitudes, de valores. Un docente debe saber lo que son los valores para poder enseñarlos. Un docente no puede ser irresponsable y esperar que sus estudiantes le presenten la tarea a tiempo, ¿no? Un docente no puede ser impuntual y esperar que sus estudiantes lleguen a tiempo a todas sus horas de clase. Entonces, a lo que quiero llegar es que un docente debe ser ese reflejo de ese ejemplo en el cual el estudiante se pueda guiar, en el cual pueda decir, él es mi superhéroe, él es la persona a la que yo quiero ser más adelante. Entonces, desde ese criterio, diría que sí, deberían haber mejores especificaciones para la selección de docentes, ¿no? De la carrera de docentes, que no sea una carrera más, digamos, una carrera más, sino que deba ser de pronto valorada como lo es la medicina, por ejemplo, o como lo es la ingeniería. Entonces sí considero que especificaciones como valores, actitudes, conocimiento y sobre todo predisposición. Y algo que sí quisiera enfatizar es que todos los docentes deberían aprender a desarrollar la paciencia. Eso es la virtud de los sabios, y entonces considero que actualmente debería mejorarse un poquito más los criterios de selección para el docente ecuatoriano. Visión actual del entrevistado sobre el ejercicio profesional. ¿Cuál es su valoración sobre la actual política educativa ecuatoriana? Al hablar de política educativa ecuatoriana, tenemos como máximo organismo el Ministerio de Educación, ¿no? Y obviamente el nivel macro que rige el Ecuador, que sería el currículo ecuatoriano, que no ha sido actualizado desde el 2016. Y ya empezando desde allí, diría que el currículo ecuatoriano y el priorizado, obviamente, que se dio en la pandemia, no llegan a esencializar a lo que se debería impartir en las aulas. Actualmente a la propuesta del ministerio, que es para este nuevo año lectivo, que es el currículo por competencias, le veo un poquito más estructurado, más centrado en el estudiante. Pero como tal, el que tenemos del currículo 2016 de referencia es bastante amplio. Quizá están muchos contenidos que no deberían darse, ¿no? Que tranquilamente el estudiante puede adquirir más adelante. Entonces, en cuanto a políticas, siento que no se está manejando tan bien como se debería. Voy a tratar de ser bastante imparcial en cuanto a política, para no manifestar de pronto alguna inclinación por izquierda o por derecha, pero
Diría que actualmente no se está considerando a la educación como primordial, como las políticas educativas no están 100% acordes a la realidad que estamos en pospandemia también, ¿no? Los docentes se sienten respaldados por el Ministerio de Educación, las autoridades de los centros educativos y los padres de familia. Respaldados quizá un poco, pero identificados o de pronto bien representados, no. Como le mencionaba, desde mi perspectiva creo que hay muchos funcionarios dentro del Ministerio de Educación que no están dando lo mejor de ellos. No están atendiendo a todas las realidades del Ecuador. Hay escuelitas, miles de escuelitas que cerraron y que sé que hasta el momento no se han abierto. Entonces, son escuelitas que desde mi perspectiva sí son necesarias. Cuando yo estuve en las prácticas preprofesionales fui a una escuelita rural en el sector de El Tambo, para Vía La Troncal, y era una escuelita bastante descuidada. Siento que ahí las autoridades no hicieron nada al respecto. Se han creado muchos distritos, muchos recintos, hay muchas organizaciones, pero vemos que no llegan a todos, no llegan a todos como debería. Entonces, en conclusión, no, el Ministerio de Educación no les respalda como docentes a ustedes. No en su totalidad, no en su totalidad. ¿Cuáles son los principales problemas que afectan el ejercicio de la docencia en estos momentos? Actualmente el principal es la burocracia y es algo de lo que me hablaban muchísimo en mi carrera, pero yo no paré mucha bola, pero ahora que ya estoy ejerciendo, le diré que el tema de la burocracia, el papeleo, es inmenso y no da tiempo como para poder desarrollar nuevas estrategias, implementar más cosas en el aula, porque hay que llenar un montón de información que yo considero que a veces es innecesaria. Entonces, creo que lo principal es el tema de la burocracia. Otra de las limitantes es que si bien se ha creado el Quiero Ser Maestro, desde mi caso particular, no he podido yo concursar para ese curso abierto, valga la redundancia, del Quiero Ser Maestro, porque se han estado retrasando procesos. Entonces no ha habido esa facultad, digamos, al menos desde mi promoción e incluso promociones anteriores, que no han podido ingresar al magisterio por ese motivo de que hay procesos atrasados, procesos anteriores y no se abren para los nuevos. Recién este año, recién para agosto me parece que se va a abrir, o para estas fechas se va a abrir recién para el magisterio, pero se ha estado descuidado casi 5 años. ¿La sociedad actual valora adecuadamente la profesión docente? La sociedad como tal, actualmente sí hay un progreso. De antes hasta hoy, desde mi perspectiva, creería que sí hay un avance en cuanto a la valoración al docente, a, a responsabilizarse mutuamente, porque la educación es una corresponsabilidad entre familia, la comunidad y la escuela como tal. Si bien la escuela brinda todos los espacios necesarios para el aprendizaje, se complementa con la familia y se complementa con la comunidad. Entonces, siento que poco a poco ya hay una mejor valoración desde la sociedad, desde mi perspectiva, claro. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas de esta pérdida de prestigio social del docente? Si bien, como le comenté, hay un poco más de valoración por parte de la sociedad, sí, persiste, estoy de acuerdo, persiste que todavía se le tacha al docente como que no es la última de las profesiones, que no se respeta tanto, ¿no? Y yo creo que es por la idiosincrasia de ecuatoriana, por esa cosmovisión cerrada de creer que el docente, eh, de que un docente puede llegar a ser cualquier persona, cuando no es así. Se necesitan muchas características imprescindibles para ser docente. Entonces,
Creo que es más por el tema arraigado de que está de la identidad ecuatoriana, de verle al docente así, ¿no? Se ha generalizado la idea de que el docente actual ha perdido autoridad. ¿Qué considera usted al respecto y cuáles serían sus principales causas y qué se debería cambiar? Bueno, no estoy tan de acuerdo. Quizás sí en cierta medida porque el docente ahora tiene menos derechos, eso sí, tiene menos derechos, pero hay que ver también que esos derechos que antes se le daban al profesor, como por ejemplo el hecho de poder eh, maltratar al estudiante y que no se le diga nada, considero que bueno, sí estaban de más. Pero actualmente sí ha habido una pérdida de valorización, quizá en ciertos sectores más rurales, diría yo, ¿no? No se les valora tanto a los docentes como tal. Ujú. Esa motivación se ha ido perdiendo. Poco a poco la motivación para hacia el docente sí se ha ido perdiendo. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas de esa pérdida de prestigio social del docente? Las principales causas, como yo lo había mencionado, una de ellas es la cultura ecuatoriana, como tal, que siempre se le ha visto desde antaño al profesor como una persona más, como una profesión más. Creo que es más por la cultura, la forma de ver que tienen al docente. Algo que sin duda debería cambiar y que está cambiando ahora con la Universidad Nacional de Educación, con políticas de pronto que trata la universidad de implementar. En tanto al salario, ha sido demasiado bajo igual en estos últimos tiempos. No es tan reconocido ni valor, no le da valor al docente. Claro, No ven que el docente es la principal fuente para que un médico, un ingeniero, cualquier carrera pasa primeramente por un docente. claro. Sí, en cuanto al salario, bueno, como le había comentado, yo no trabajo directamente para el Ministerio de Educación, pero desde lo que yo he escuchado de mis compañeras, de mis colegas que están en otras escuelas, en las privadas el salario incluso suele ser mínimo el básico, ¿no? Y ya en el magisterio, que actualmente me parece que está rondando ya los $900, todavía sigue siendo bajo en comparación, por ejemplo, a otras profesiones como policías, médicos, que si bien cumplen una función bastante importante, creo que la del docente es la principal, ¿no? Como usted mencionaba, es la que guía a esos profesionales. Entonces, se desvaloriza desde el salario, ¿no? Desde ahí. La principal fuente que encamina toda esta valorización, esos desmotivamientos que Exacto. genera la misma sociedad, el mismo sistema educativo. Claro, y es aceptable, se acepta, o sea, dice ya, si es 800, bueno, se acepta. Pero me parece que poco a poco ya está subiendo el salario, ya se está valorando un poco mejor al profesor, porque en el aula un profesor hace no solo de profe, hace de psicólogo, hace de médico, hace de compañero, de cocinero a veces también, entonces es una multiprofesión y no se paga como tal. ¿Cree usted que los docentes actuales están motivados? Desde mi perspectiva como tal, creería que sí hay una mejor motivación, al menos yo me siento bastante motivado por lograr muchas cosas dentro del aula, eh, motivado también desde la universidad que constantemente realiza proyectos educativos de investigación y los vincula acá a la Escuela de Innovación UNAE. Al estar en este centro de educación, considero que es todo un reto innovar dentro del aula, apoyar a los profesores, ser pareja pedagógica, no solo docente de inglés, sino también acompañar a todos los niveles. En especial para mí ha sido todo un reto trabajar en el nivel de inicial porque no me formé para ello.
Sin embargo, estar con los pequeños, ver su evolución, sus habilidades motrices, me ha ayudado bastante y me ha servido de motivación y actualmente siento que estoy en el lugar que soñé alguna vez de niño, ¿no? De pequeños y de cumplir mi meta. Entonces creo que estoy bastante motivado aquí en la Escuela de Educación Básica de Innovación UNAE. ¿Cuáles son las causas de esa desmotivación y qué se debería hacer para mejorar esa situación? Bueno, en desmotivaciones sí existen también. Si bien le había comentado que estoy motivado, en cuanto a desmotivaciones, eh, el apoyo de la familia que a veces no existe sí limita bastante el trabajo como profesor. Consideraría yo que fortalecer esos vínculos es lo principal, ¿no? De pronto otra de las desmotivaciones es no saber cómo actuar ante casos de vulnerabilidad, ante casos extremos de pobreza, ante estudiantes que de pronto tengan alguna necesidad educativa. Y creo que es es por lo mismo que actualmente me encuentro estudiando la maestría en educación inclusiva, ¿no? Como para poder ampliar mi abanico de estrategias, poder atender a niños con autismo, a niños de síndromes de cualquier índole. El tema de la vulnerabilidad es lo que más me motiva para trabajar. Pero como le digo, en cuanto a desmotivaciones es quizá esa impotencia de no poder actuar ante casos, ¿no? Entonces, para eso me estoy formando y ¿El para salario vencerlos. ha contribuido algo en sus desmotivaciones? El salario no, del salario en lo personal no me puedo quejar porque es bastante bueno. En la universidad nos asignan un buen salario como para poder sustentar tanto las clases, los proyectos de investigación. Entonces, bueno, el salario para mí no podría decir que es una barrera para mi ejercicio docente. Estando el salario constando con universidad, no Claro, con como Ministerio universidad. de Educación. Sí, porque eso le digo ya como a mis colegas que son del ministerio, sí han mencionado que todavía sienten un poco de malestar por el salario, que de pronto pudiera ser un poco mejor. Para el tema mismo de que a veces uno gasta del propio bolsillo para hacer material didáctico, para hacer proyectos, entonces quizás se deba recompensar eso a mis compañeros. Pero en lo personal, yo no diría que el salario en lo personal no sea mal para mí. Los docentes cuentan con espacio y alicientes para su formación continua. Actualmente sí, el ministerio está ofreciendo bastantes capacitaciones. Ya es cuestión, creo yo, de cada uno de los docentes el poder seguir ampliando su formación, ¿no? Hay cursos bastante económicos también, diplomados, eso digo yo, siempre estar en educación continua, en constante aprendizaje es parte de ser un docente, ¿no? No es que ya se obtiene la licenciatura y hasta ahí se queda, no. Siempre hay que aspirar a más. Un profesor nunca debe dejar de aprender. Y siempre he considerado que la mejor forma de enseñar es seguir aprendiendo, es seguir capacitándose, seguir viendo cuáles las metodologías que están de vanguardia, las que están de último momento. Entonces, considero yo que sí es importante y el ministerio ha estado dando esas facilidades. Es cuestión de poder, la actitud del docente, ¿no? De darse un tiempo también para capacitarse y seguir aprendiendo. Después de su experiencia profesional, ¿volvería a ser docente? Indudablemente diría que sí, indudablemente diría sí. Esta es mi profesión, yo creo que no nací para nada más. No sé cómo me hubiese ido como piloto, como mecánico, pero si me dieran la elección de elegir nuevamente, o sea, las opciones de ser docente o no, diría que sí. Eh, una profesión muy humilde. Uno como docente tiene que ser bastante humilde, comprometido. Yo sí apostaría nuevamente por ser docente, por capacitarme y de pronto por ser otras carreras. Me hubiese gustado ser de pronto docente de inglés,
docente de Quichua también. El rescate a la identidad es parte fundamental también de ello. Entonces, volvería a ser docente con todo el ánimo del mundo. ¿Cuál es su perspectiva sobre el papel del docente y la educación en un futuro próximo? En un futuro próximo, diría yo, hay mucha investigación en educación que se está dando actualmente. Prácticamente casi que todos los días se están publicando nuevos artículos. Entonces el tema mismo de que hay investigación hace que poco a poco se vaya facilitando la educación. Ahora, hay un tema muy importante del que hablar y es la tecnología. En nuestra realidad, en nuestro contexto, la tecnología ya no es el futuro, es el presente, ¿no? Entonces, actualmente la tecnología o bien puede ser una opción súper recomendable para educación, pero también puede llegar a destruir bastante al estudiante si no se la sabe manejar. Entonces, en un futuro, diría yo y bueno, actualmente también, un docente debería limitarse en el uso del celular, por ejemplo, ser ese ejemplo dentro del aula de no utilizar el celular, de fortalecer las relaciones sociales. No me gustaría que en un futuro todo sea mediante virtualidad. Se perdería esa condición humana de seres sociales. No sé cómo vaya a ser la educación en un futuro, de pronto sea todo virtual, pero en lo personal diría que no estaría bien. Un niño no es lo mismo que le enseñe un computador, y eso nos dimos cuenta en pandemia. No es lo mismo que la educación virtual que la presencial. Entonces no hay nada como la educación presencial, el encuentro de saberes aquí dentro del aula. En lo personal considero que en un futuro se deberían fortalecer más bien esas relaciones y buscar el uso de la tecnología dentro del aula, que obviamente es una herramienta fundamental para el ejercicio docente, y nosotros debemos seguir capacitándonos también en la tecnología, pero no debería ser solo eso, solo tecnología, no. En un futuro sí recomendaría que la educación siga siendo presencial, siga habiendo esa figura del docente, el cual comparte sus saberes, pero no solo por compartir, no solo contenidos así vacíos, sino que deben fortalecerse los procesos de investigación desde pequeños, mediante el aprendizaje basado en proyectos, que es lo que seguimos aquí en la escuelita. Nosotros no planificamos, por ejemplo, para unidades didácticas o por contenidos, sino hacemos un proyecto, nos reunimos entre todos los profes, hacemos un proyecto y todo nace desde la cotidianidad. Entonces, para un futuro quisiera que la educación sea eso, sea que el estudiante aprenda desde el diario vivir. De pronto un proyecto sobre una tienda, se me ocurre, en el que el estudiante evidencie que lo que está aprendiendo le va a servir afuera. La esencialidad, ¿no? La significatividad de la educación. Es lo que hacemos actualmente aquí, tratamos y procuramos en la escuelita de educar mediante el juego, mediante ambientes de aprendizaje, mediante la innovación, el rescate de la identidad. Aquí damos inglés, quichua, español, hacemos sembrar a los pequeños, rescatamos también esa identidad cultural que nos define como ecuatorianos. Entonces, me gustaría que para un futuro esas perspectivas se mantengan, esas perspectivas de poder ser seres sociales y no estar tan inmersos en la tecnología. Al finalizar con esta entrevista, agradezco al licenciado por el tiempo brindado, por las palabras que nos comparte. Muchas gracias. En un futuro próximo esperemos tener la oportunidad de tener otra charla, otra conversación, y deseándole éxitos en su labor como docente, en su vida personal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Gracias.